Querida familia, buenas tardes. Bueno, estos anuncios han sido importantes y Anita nos supo hacer entender de una buena manera. Recuérdenme, por favor, cuál es la temática que estamos viendo. Logrando la victoria, logrando la victoria. ¿En qué área usted quiere tener su victoria? ¿Por qué no dicen? A ver, en todas, ¿cierto? ¿Cuál es la más importante para el ser humano como tal? Seamos sinceros. La parte espiritual, pero nos gusta mucho prosperar y estar bien en el área económica, ¿cierto? Si tú te dices, ¿quieres estar bien? Sí, quiero que mi economía mejore, porque esa es la realidad que muchas veces tenemos, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestro Señor nos dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y esa justicia tan hermosa y maravillosa. Lo que para nosotros es justo, de pronto para Dios no es justo. ¿Sí? Para mí puede ser justo que a alguien, gracias amor, que me hizo daño, le vaya mal. Entonces yo digo, wow, que Dios para justo, pero para el Señor no. Entonces, por eso es que dice que este Dios hace las cosas justas. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia. La justicia de Él, es equilibrada, es amorosa, es tierna, es unánime. No culpa, porque implica el amor de Él que hemos estado viendo. Recuerde que nos impacta muchísimo las preeminencias o la preeminencia del amor. En Corintios 12, sí, en la primera, cuando nos habla, 13, perdón, cuando nos habla el Señor y nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, no es envidioso, no se envanece. El amor nunca deja de ser. Esa es la justicia de Él, es el amor. Muy bien, para no hacernos tan tarde por tema de anuncios, pero que valía la pena. Recuerde que el versículo bandera de logrando la victoria es Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás, se está refiriendo a él, a sus demonios, a sus secuaces, a todo aquello que implican los ángeles del mal, los ángeles que por desobediencia se les conoce como los ángeles caídos. Recuerde usted que la semana anterior habíamos hablado de los amalecitas, ¿cierto? ¿Recuerda? Y esta diapositiva la quiero repetir para que nos quede bien claro, porque como que hubo una pequeña confusión, pero que no hay confusión, ¿cierto? La diapositiva está correcta, está muy bien, porque tenemos que entender el origen de los amalecitas. ¿Cuál es el origen de estos? Recuerde que dijimos para los que no pudieron venir y aún no escucha el audio o el video de nuestro canal. Los amalecitas atacan por la retaguardia, cuando tú estás débil, cuando tú estás desmotivado, cuando estás triste, cuando no has orado, estás quedándote atrás, entonces ellos atacan en la retaguardia, son espíritus que te van a atacar cuando tú bajaste tus manos, cuando ya no quieres orar, cuando vienes por venir o cuando de pronto dices, no, hoy no, estoy mal, que tengo que tomar decisiones muchas veces, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que el enemigo va a atacar en la retaguardia. Y entendiendo su origen, dice, y repito de la semana anterior, existen discrepancias en torno al antepasado bíblico de los amalequitas o los amalecitas. Comúnmente suele señalarse a estos como un pueblo semita, descendientes de Abraham por línea directa de su nieto Esaú. ¿Sí estamos entendiendo? También conocido como Edom, porque él era pelirrojo, les comenté, ¿cierto? Por lo cual, los amalequitas son una rama distinguida dentro del pueblo idumeo, es decir, los edomitas. Los edomitas, los amalequitas y los amalecitas, todos son descendientes de Esaú, que fue robada su primogenitura. Así que no puedes permitir para los que nacieron primero que se robe la primogenitura. A veces los padres actúan de una mala manera y entonces delegan la primogenitura a otros. La primogenitura es primogenitura, ¿cierto? Y el hijo primero, quiera o no, pues nació primero.
Entonces, esta raíz de dolor, cuando le fue quitada, y justamente Génesis 25 del 29 al 34 dice, a ver, ¿quién me da lectura? La semana anterior trabajamos con este bloque, vamos a empezar con el bloque de mi mano derecha. Nati, por favor, me da lectura lo que está en la pantalla. Sí, Génesis 25 del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Eso es lo que pasó. Entonces, estos espíritus que quedaron, ¿cierto? Estos demonios, producto de este resentimiento, porque sin duda alguna dice que Amalek es nieto de Esaú, del que fue robado la primogenitura. Y este nieto creció sin duda alguna escuchando el rencor o las declaraciones de su abuelo, de Esaú, ¿cierto? Amalek creció escuchando las amarguras, las palabras, todo lo que dijo en contra de su hermano Jacob, que le robó la primogenitura, porque es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hubiese sido de Esaú. El Señor no se equivoca. Nuestro Padre no se equivoca, pero Él despreció su primogenitura. Usted no puede despreciar. Todos los que estamos aquí somos primogenitura de Dios, porque llegamos a su corazón y Él nos considera primogénitos. Así seamos los últimos. Y soy la quinta de 5, pero soy para mi Señor primogénita. Y usted también. Somos primogénitos del Dios viviente. Pero en medio de esta situación, ¿cómo usted se imagina que creció Amalek escuchando las maldiciones? ¿Cómo están creciendo hoy tus hijos? ¿Qué te están escuchando decir? ¿Estás en contra de tus padres? ¿Estás en contra de tu vecino, de tu amigo, de tu abuelo, de tu tatarabuelo? ¿Qué están escuchando? Porque este Amalek se levantó y dejó marcado un espíritu, ¿sí? Un espíritu de destrucción, un espíritu totalmente malvado, que a los hijos de Israel cuando estuvieron en el desierto les atacó. Recuerden que hablamos también de Esaú, que desobedeció y no acabó al gobernante, al rey de aquel entonces, rey de los amalecitas. Y el Señor le dijo, acaba con eso. Entonces, hoy nos está diciendo, acaba con eso, calla tu boca, dejemos de criticar, de hablar a las autoridades, a la mamá, al papá, al hermano, al hijo, al abuelo. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos están escuchando y usted está levantando un demonio Amalek en el corazón de sus hijos. Dejemos de criticar a la familia política, al presidente, a la política que nos tiene tan abombados. No podemos criticar, ya no más, ¿cierto? Es momento de callar. Y de esta manera, acordándonos que quiénes son los demonios amalecitas que te atacan por la retaguardia, importante es que hoy estemos muy firmes para que esa área débil, pues, el enemigo no te arrebate. Vamos a ver seguido 3 enemigos espirituales. La próxima semana estaremos viendo los nombres de los adversarios y cómo atacar, ¿cierto? ¿Me recuerdan si ya la próxima semana es de Acción de Gracias? ¿Sí? Entonces, en esta acción de gracias vamos a hacer, ¿no es todavía? ¿No? ¿Nos falta uno? Entonces, la próxima semana estaremos viendo los nombres, actitudes, conductas, pero que el último ya estaremos en la liberación como tal del pueblo de Dios, porque es importante que usted a medio año, empezando semestre, esté fortalecido. Por eso es que fuimos nosotros también como pastores al retiro, para fortalecernos, porque nos cansamos también, ¿cierto? El pueblo y yo y todos, y necesitamos cargar baterías. Entonces, a este inicio de semestre necesitamos entender el adversario, quién es, para que ustedes se empoderen y ustedes más, es un hijo de Dios. Entonces, estos 3 enemigos ya sabemos que son el mundo, Satanás y la carne. Y vamos a ver cómo es que nos atacan. El primer enemigo es el mundo. Santiago 4:4 le toca a Víctor, por favor, y nos pongamos pilas porque hay versículos en toda la temática. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínese que le dice, oh, y ese oh es, o sea, está enojado, es decir, ¿no es cierto? Oh, almas adúlteras, como exaltando su corazón y su dolor. Y dice que si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos totalmente de Dios. Y eso lo considera él como un adulterio, porque es una traición. ¿Cierto? No podemos ser amigos del mundo y sus fascinaciones, todo lo que implica el mundo. ¿Sí? ¿Qué cree usted que hay en el mundo? ¿Qué existe que nos atrae tanto? ¿O qué te atrajo en algún momento? La facilidad. La facilidad, ¿qué más? El ego, ¿qué más? Los vicios, la gente, la vulgaridad, la vida nocturna, todo lo que implica un mundo caído. Eso dice almas adúlteras, ya no más, suficiente. La palabra en esta mañana el Señor ha puesto es paremos ahí, suficiente, cortemos, detengámonos, ponga freno de mano, retroceda, cambie de ruta, que eso es arrepentirse. A ver, Alexis, primera de Juan 2:15, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hay muchas cosas que la gente se fascina y que ama del mundo. Dicen, no, es que a mí me encanta, es que yo tengo que ir, es que eso hacemos cada año, cada semana, mi familia acostumbra, y son cosas y tradiciones del mundo. Pero que mira lo que está diciéndonos el Señor, no ames al mundo. La palabra nos insta, nos motiva a entender que el mundo, Satanás y la carne son nuestros principales adversarios y depende de nosotros si siguen gobernando o dominando nuestra vida o no. Romanos 12:2, Victoria, por favor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gracias, Victoria. Cuando estamos, ¿quién ha hecho ustedes en casita pasteles? Torta. ¿Quién ha hecho? ¿Sí han hecho? Y cuando estamos poniendo en el molde esa masa que estamos haciendo de la torta o del pastel, ¿tomará la forma del molde en que usted le está poniendo o se hará una forma diferente? ¿Cierto? Tomará el molde. Entonces, por eso es que él dice, no se amolden al mundo actual. No tenemos que seguir ese modelo del mundo. El modelo que habla la gente, que hablan en la escuela, que hablan los padres de familia, los compañeros en tu trabajo. ¿Sí? Es un molde que satisface las necesidades del hombre. Es un molde que motiva para que la mente del humano busque las depravaciones. Y la clave de todo esto es que entiendas que Satanás va a buscar gente que esté amoldada 100% para que dañe lo que tú has avanzado. Lo mucho o poco que has avanzado, el adversario va a mandar gente totalmente amoldada para que te hagas a ese molde, para que te conviertas a ellos. Y no es malo, no pasa nada, vamos, acompáñame. Entonces, este tipo de situaciones debemos hacer un alto. A todo esto, hoy vamos a poner un alto. Recuerde las conversaciones, las amistades, y si tú tienes a alguien que obviamente estás orando y que hicimos una lista en algún momento, están en el oratorio esas personas, sigamos orando, no desistamos. Hay mucha gente que ha buscado transformación y ha golpeado la puerta y ha venido sola, pero mucha que depende de nosotros, entonces que no nos amoldemos, porque cuando dejamos de amoldarnos dice que entonces podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque el Señor no te va a dar lo que quieres, lo que deseas, es que eso es lo que yo quiero, Él te va a dar lo que tú necesitas. Hay muchas cosas que yo quiero y no me ha dado, porque Él sabe que no necesito. Entonces nuestra oración es, Señor, que yo anhele lo que necesito, porque tú sabes qué es lo que yo necesito. ¿Sí? Porque el mundo, la mente, la contaminación y todo, estamos en este mundo, pero también somos victoriosos porque no pertenecemos a este mundo. Entonces estamos llamados a hacer luz, sal, levadura, a encaminar a otros. Que seamos luz dentro de nuestra casa, luz para nuestros hijos. Como les digo, pongamos un freno de mano y los primeros testigos de nuestra transformación son en casa.
Ahí, esos son los testimonios más poderosos porque te ven en la transformación. Marcos 8:36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Usted ha visto gente que tiene todo? No le hace falta nada. Tiene empresas, tiene hijos prósperos, las empresas se siguen sumando, tienen 12 vehículos, uno más caro que otro, se visten súper bien, comen bien, no se enferman, tienen buena salud y parecen modelos de televisión. Endurecidos tanto su corazón que la salvación les vale madre, no les importa. No creen en Dios porque ellos tienen todo y lo lograron todo. Entonces se lavan, ¿cierto? Con la sangre de Jesús. Dicen, esto no es para mí, a mí no me hace falta porque yo tengo todo y soy bueno. Y como soy una buena persona, yo no necesito, yo sé que Dios tiene que darme salvación porque soy bueno. ¿Creen que ese concepto está bien? No está bien, ¿cierto? Por eso es que este versículo nos dice así. Puede tener todo en este mundo, pero a cambio de ello va a perder su alma, la salvación en la eternidad, a ese destino que nosotros tenemos. Ese es nuestro destino. Por lo tanto, nuestra visión y nuestra misión tienen que ir encaminados a este destino por el cual estamos hoy unidos y juntos, el cual usted está impregnando en sus hijos, porque el mismo lenguaje les tenemos que transmitir a ellos. Segunda de Corintios 10:3, Alito, por favor. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Vivimos en el mundo. Aquí estamos, ¿no? Gracias, Alito, la lectura. Aquí estamos y no hay vuelta que dar. Pero no pertenecemos a este mundo. Pero que tampoco libramos batallas como ellos lo hacen. ¿Cómo lo hace el mundo? En sus fuerzas, en su inteligencia, en su criterio, ¿sí? Entonces se fue mi esposito, vamos a hacerle un baño de la suerte y las 7 no sé qué, con las 8 por aquí, los jabón de no sé qué. Ese es en sus fuerzas, en su vano conocimiento y creen que esto tiene poder, esto es parte del mundo caído. Esta es una actitud que implica hechicería, brujería y poner la fe en cosas que no vienen de Dios. Porque es más fácil, ¿o no? Es mucho más fácil y lo difícil es que tengas que rendir tu corazón a Dios, porque ahí implica nacer de nuevo. Cuando usted ha rendido su corazón, la metamorfosis duele. Tiene que dolerte la transformación. Entran en crisis o en cuadros de no creo que es para mí, yo decidí pero ya no quiero, y entran en un sí o no. Es una ambigüedad normal porque están haciendo, está en una metamorfosis. Entonces, qué importante es que nos empoderemos de lo que somos y que libramos las batallas con la victoria de Jesús. Una vez que usted pasa su proceso, su desierto, sus etapas de madurez en el espíritu, le va a ser mucho más fácil entender lo que es una batalla. Y si usted no está en una batalla, déjeme decirle, algo le está pasando, algo malo está pasando. Porque tenemos que estar en servicio activo todo el tiempo y todos los días. Si tú no estás en una batalla, si tú no estás en un desierto, entonces recíbele a Cristo rápido, por favor, porque no tenemos un Padre inmediatista. En el proceso tú te vas amando, tú vas valorando, vas dando prioridad a tu familia, a tu gente, y el mundo obviamente se va debilitando. Las fascinaciones, como dijo el apóstol, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado? Entonces, ¿qué te tiene hechizado? ¿Qué te tiene obnubilado? La mente está cambiada, estamos obsesionados, no tenemos visión. ¿Qué será lo que está hechizando nuestra casa, nuestros hijos, nuestra relación como familia, como pareja? El egoísmo, la envidia, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no estamos librando esas batallas como hijos de Dios. No podemos, recuerde que el domingo anterior dijimos que debemos pelear en nuestro campo de batalla. No podemos saltarnos al del enemigo porque nos aniquila. Es decir, si alguien te grita, si alguien te ofende, si alguien te miente, tú no vas a hacer eso. No vas a responderle con la misma actitud porque estamos librando en su batalla, en su campo. Y eso quiere Satanás y te va a provocar. No sé si ustedes sienten, pero yo a veces hasta le huelo. Cuando hablan y me critican y me juzgan y cosas, yo digo, wow, esto no es de Dios.
Y tú dices, bueno, está bien, luego hablamos, no te preocupes y te alejas porque estás peleando en su campo de batalla. No puedes decir, me estás criticando o te metes en mi vida o por qué me ves así, por qué alzas la voz por decir algo bajo, porque solemos responder, la gente suele responder con vulgaridades. Entonces dices que ya me sacó el indio. Así decimos en Ecuador, ¿cierto? Es que me sacó el indio. En Colombia, ¿cómo dicen? Me sacó la piedra. ¿Cierto? En Venezuela, Carmita, me sacó la arepa. En Riobamba, casi. Ah, ya. Muy bien, vamos, avanzamos. Tome su Biblia, por favor. ¿Qué dice? El sistema mundano. Seguimos en el primer enemigo, que es el mundo. ¿Qué hace el sistema mundano? Para comprender el sistema mundano, obviamente, este llegó a existir y debemos regresar al principio de todas las cosas. ¿Cuál es el principio de todo? Adán y Eva. Ahí se instauró el mundo caído. Este es el mundo, el que hace el humano lo que quiere, el que pone sus reglas, pone sus normas. El hombre está liderando y esto tiene que dar un resultado obviamente negativo. Los gobiernos tienen que depender ¿de quién? De Dios. Tienen que depender de Dios porque si no, siguen en un liderazgo de mundo caído, en un gobierno que no viene de Dios, sino es totalmente humano. Implica recibir una herencia sin haber pedido. Esto es, ¿no? El mundo caído es una herencia que tú no pediste o sí pediste. No pedimos. Entonces, esto es lo que implica este mundo caído que nos dejó la marca de ser voluntariosos, de hacer lo que queremos. Adán y Eva marcaron esa ruptura, pero eso implicó muerte, dolor. A veces pensamos que solo ellos desobedecieron, pero el mundo se quebró. El cielo se llenó de demonios y están ellos gobernando, como dice el versículo primario de esta temática. Las huestes de maldad que están operando en las regiones celestes, es decir, son dueños del cielo, ahí están los demonios. Le quitó a Adán inteligencia, la mujer tiene que parir con dolor, nos quitó la eternidad y nos hizo mortales y vamos a morir, y dio un límite de vida, dijo el hombre viva, ¿cuánto dice la Biblia que puede vivir? 120 años, dice la palabra de Dios y no más. Pero el 70, 80 ya está muriendo. Bueno, mi papá tiene 93 y aún no pasa nada, parece quinceañero. Vea, pero imagínense, entonces nos dejó muchas consecuencias del mundo caído, muchas cosas horribles y catastróficas, un criterio y un pensamiento humano que es terrible para nosotros. También dice, un deseo por investigar lo desconocido. ¿No tiene usted deseos que dices que tuve tanta inquietud? Me voy a involucrar en esto porque creo que es bueno. Y nunca le preguntamos a Dios y nos metemos. Por eso es que ore, ayune, pregunte porque tenemos armas. Este mundo caído, ¿sí? Requiere de armas. Viene un paquete. Este paquete tú tienes que abrir y servirte, leer, instruirte. Necesitas tu escudo, necesitas tu espada, tu casco, tu calzado. ¿Sí? ¿Conocemos esto? ¿Sí? Necesitas hablar, necesitas pronunciar, necesitas ayunar para tomar decisiones. Antes, el hombre con la caída tomó una decisión y a partir de ellos todos tomamos decisiones en cosas pequeñas o en cosas grandes. Entonces el enemigo va a atacar tus decisiones, ¿cierto? El enemigo va a permitir que digas, no, yo estoy bien, es que como ya decidí. Hay cosas que muchas veces tenemos que desbaratar. Yo por lo menos como madre les comparto, cuando mi niña, y alguna vez ya comenté, hace 2 meses creo que fue, cuando mi hija estaba en una rebeldía adolescente normal de todo adolescente, yo dije, si tú sigues haciendo eso, yo te saco del colegio. Y volvió a hacer y yo le saqué. Entonces hay cosas que usted tiene que hacer. Usted no va a decir, ¿cierto? Mi majito, y bueno, entró en un proceso de cuidado, de mucho amor, porque cuando el niño está rebelde necesita palo o amor. Amor y disciplina, ¿cierto? Amor y disciplina, pero no el grito, el maltrato, amor. El amor implica disciplina. Y si usted tiene que quebrar cosas o decir hasta aquí llegó y no va más, hágalo, porque tiene autoridad. Y toda esta temática el Señor nos ha permitido hablar de los hijos, porque esta es nuestra posta.
Sí, ellos son el legado que tenemos. ¿Qué legado estás dejando? Si tiene que quebrantar, tiene que romper, tiene que volver de cero, hágalo, no es malo. A mí por lo menos me fue bien porque yo dije y tengo que cumplir mi palabra. Porque usted amenaza y no cumple. ¿Y quién tiene autoridad en casa? ¿Los padres o los hijos? Y si tus hijos están haciendo lo que ellos quieren, tu autoridad está inválida. Tienes que hacer un alto. En alguna ocasión yo le comenté a alguien que su hijito estaba en situaciones difíciles de vicios. Entonces yo en su caso, yo le encierro en mi casa, yo le hago. Gracias a Dios no incurrieron mis niñas en eso, pero yo lo hubiera hecho y ellas saben que lo hubiera hecho. Ya tenía planificado todo yo. Víctor ya estaba en casa, Isaíto era pequeñito, entonces dije, si descubro algo más, yo le encierro a mi hija en la casa, porque es mía. Dios me dio a mí. Entonces, tienes la autoridad y el poder de tus hijos, entonces toma esa autoridad. Y este sistema es parte del mundo caído. Es que se enoja, Silvita, es que se enoja, está enojadísima, y ahora nada. Que se dé botes, usted tiene la autoridad. Y usted decide. No podemos, ¿sí? Porque es parte del mundo caído. El sistema es que ellos hagan lo que quieren y tú no le debes permitir. Amor y disciplina, firmeza. Hágalo, porque necesitamos levantar una generación que dependa de Dios, y depender de Dios sí duele. Y tiene que dolerle, preferible que le duela depender de Dios a que le duela las caídas que el mundo le puede ofrecer a tu hijo. ¿Cierto? Ahora que están pequeños, gloria a Dios, están creciendo aquí. Y crecen en este ambiente, y por eso el material de los prejuveniles es muy bueno. La capacitación que Dianita con Juliana se fueron, muy buena, por el beneficio de sus hijos. Es el beneficio que se les está dando, precisamente para que no nos moldeemos a este mundo y que sus hijos vean como normal. Hay muchas cosas que les van a decir, qué raro que eres. ¿Por qué haces eso? No eres normal. Ellos son los anormales y tú eres el normal. Somos locos para el mundo, pero cuerdos para Dios. Y a ti te debe interesar lo que Dios piensa de ti, no lo que tu vecino o tu hijo piense de ti. El hijo solo obedece, porque tú lo estás amando y tú lo estás cuidando. ¿Cierto? Esto es así. Y por eso es que dice que tienen un deseo por investigar lo desconocido. Pero tú le vas a decir, es desconocido, pero te voy a hacer conocer la verdad, mi amor. Al pequeñito con vara y al adolescente con disciplinas, obviamente de tiempo, de cosas, de circunstancias que usted sabe cómo se manejan en casa. También dice que este mundo caído implica cruzar sobre un abismo confiado en que vas a cruzar o que vas a llegar. Esta es una fe falsa. De un punto a otro hay un abismo terrorífico y la gente cruza nomás, se lanza, qué impresionante. Hacen cosas, es que me va a ir bien, por ahí es, yo sé que por ahí me va a ir bien. Es una fe falsa, es una fe en sus convicciones, en sus emociones. No está confiando en Dios. La fe cuesta. ¿Sabe cuál es el precio de la fe? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes piensa? Pregúntele a su hermano. ¿Cuál es el precio de la fe? ¿Sí? A ver, el precio de la fe, familia, es el tiempo. Abraham, ¿cuánto esperó para tener a su hijo? 25 años para que llegó lo que estamos hablando de la promesa de Isaac. ¿Cierto? Entonces quieres cositas mañana y Dios te dice, no es por ahí, no, por ahí es que yo soñé y tuve un anhelo, entonces yo soñé. O si no dice, es que yo pasé por una calle y cuando vi decía, todo lo que decides te va a salir bien. Entonces yo sé que Dios me habló. ¿Dios te habla así? No, Dios no habla así. Y menos por medio de gente del mundo. No podemos estar dando oídos a la gente del mundo y contando nuestra vida a la gente del mundo, porque no conoce tus proyectos y las intenciones del corazón de Dios para tu vida. Por eso es súper importante que usted no se lance ni cruce abismos pensando que Dios le va a poner un puente para que usted cumpla sus deseos y sus anhelos. Esa es una fe falsa, porque nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de Dios cuando Él te habló, cuando oraste, cuando abriste tus ojos espirituales,
quitaste tapón de tus oídos y eso empieza en una rendición de nuestro corazón. Cuando no hay humildad en el ser humano, cuando no depende de Dios, con la cerviz, dice, no agachan su cerviz, duros de cerviz, la cervical, la gente no se rinde, no se humilla ante Dios, sino tiene el ego, el orgullo levantado, parte de la conducta del mundo caído. El sistema del mundo es la altivez, es la astucia. ¿Sí? Esto es parte del mundo caído. También dice que el sistema mundano, basado en el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia, los placeres pecaminosos, se ve bien en estas cosas, no hay nada absolutamente que venga de Dios. Se ve bien para ellos, ¿sí? Y de hecho así estuvimos mucho tiempo antes de conocer a Cristo. Tal vez haciendo cosas que aparentemente eran buenas, pero que no era de Dios, no quería que tú vivas así. ¿Cierto? También dice así, ¿qué es el mundo? Es la sociedad humana sin Dios, eso es el mundo. Es la sociedad humana sin Dios. Pero nosotros sí tenemos a Dios, por eso dice que ya no somos de este mundo. Vivimos y habitamos aquí, pero con otra atmósfera y otra esfera que nos protege. Por favor, ¿a quién le toca, Sarita? Tito 2:11-12. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y la pasión de la. Así podremos vivir en justicia, piedad y dominio. Gracias, Sarita. Imagínense, este versículo es la respuesta a toda la temática. Sí. Porque salimos del mundo, listo. Entonces Él nos dice, Dios ya ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Entonces Él dijo, ok, están en un mundo caído por desobediencia de Adán y Eva, pero ya en Cristo tienen salvación y tienen absolutamente todo lo que necesitan. Vengan y vuélvanse a mí. ¿Les ha costado difícil o les resulta difícil a ustedes compartir a alguien de Jesucristo? Porque la gente tiene el corazón endurecido. Pero si tú estás orando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a los 3 años, contábamos un testimonio en la reunión de liderazgo que una mujer adulta, viejita, era de la cadena de intercesión, y a los 3 años llegó un joven, porque lloraba por jóvenes universitarios, y es la temática del retiro que vamos a tener en noviembre, por cierto. Entonces, cuando él llegó, le dijeron, les presento, es nuevo, se está integrando y su nombre es este, y la viejita lloraba. Entonces preguntan que por qué llora, y ella le dice, porque estoy viendo y conociendo al joven que me tuvo orando 3 años. No desistas tu fe, no desistas. Creamos en que el Señor puede tocar, no puedes decir, ay, es un caso perdido. Ore. Ponga la vida de esa persona en manos de Dios, porque Él nos ha dicho eso. Y entonces se quitará todo lo que es impiedad, todo lo que es injusto, todas aquellas situaciones que nos están dañando, pero que Él te pide que tengas dominio propio. La entereza de tu carácter y de tus decisiones, eso se llama dominio propio. Juan 16:33, ¿se alcanza a leer, Teresita? Y yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz en este mundo, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Gracias, Teresita. Anímense, familia, yo he vencido. ¿Tienes aflicciones? Por supuesto, y como le dije, si no tiene, algo pasa, porque siempre debemos tener, pero no para quejarnos o decir, es que me va mal, al vecino, al amigo, al tío, a todo el mundo. No, usted tiene su casa de oración, tiene líderes aquí donde entra en cadena, donde estamos conociendo su problemática, no para alegrarnos, no para juzgarle, para entenderle y ver la victoria en su vida. Por eso tenemos cadenas de oración por todo lado en esta iglesia, gloria a Dios. Estamos orando, siempre estamos orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Una iglesia que no ora no es iglesia. No sé qué será, pero iglesia no es. Porque la iglesia forma parte del cuerpo de Cristo, el cual nos insta a orar sin cesar. Y por esa persona que tú tienes en tu corazón, por tus hijos, tu amigo, tu primo, esa persona que tú bien conoces que estás orando, pero que necesita de Dios. Sí, a veces dicen, Silvita, fuera bueno que hable con él. A una cita, hable con él, porque como a ustedes les resultó eficaz tener una cita, una edificación, un proceso, la persona a lo mejor no quiere todavía. Entonces, invítele, tráigale, con que esté sentado, y esa es tu oración, Señor, que llegue a sentarse en tu casa, quiero verles algo.
Y estas oraciones, crean o no familia, como está dentro del plan de Dios, a ustedes y a mí nos saca de la zona de confort y de pedir cosas egoístas. Empiece a orar por los que no conocen a Jesús y su casa se llena de paz y Dios le provee porque usted está orando por otro. Y más bien aventurado es dar que recibir. Y no se refiere a la plata ni al dinero, se refiere a que tú estás dando oración, estás dando cobertura, estás dando cuidado y seguimiento a esa persona. Entonces Dios te proveerá lo que tú necesites. Corintios 10:3, por favor, Marle. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hacen. Sí, no libramos. El mundo te dice, estás triste, vamos, oigamos una musiquita, peguémonos un traguito. ¿Sí o no? Sí. ¿Y usted qué le dice? No, ¿quién dijo? ¿Quién le dice no? Entre semanas llegamos happy birthday to you. ¿Cierto? No, familia, no es el camino. ¿Ah? No es el camino, mis amores. Tenemos otra llenura del Espíritu cuando dijo no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí estamos. Segundo enemigo, Satanás. Se cita, 1 de Crónicas 21:1. Levantó Satanás contra Israel, e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Mira, Satanás no era de Dios y le incitó. Y David dijo, bueno, vamos a hacer un censo. Y Dios le mandó. No tenía que hacer. No tenía que hacer eso. De hecho, a Dios le molestó y le dolió el corazón cuando David hizo eso. Fue tentado. Por eso le digo, ore antes de tomar una decisión, por más pequeña que ésta sea, aún más las grandes. Porque definen y marcan su vida. Zacarías 3 del 1 al 2, Mani. ¿Alcanzas a leer o ven que acá adelante, por favor? Del 1 al 2. Entonces le mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprende, Satanás, reprendate el Señor, que ha escogido a Jerusalén, no a este un tizón arrebatado del fuego. Muchas gracias, Maniquí. Imagínense que tenemos un acusador. Cuando usted tiene cargos de culpa, usted se está acusando porque Satanás le está acusando. Los cargos de culpa no son de Dios. Usted se arrepiente, pero no lo vuelve a hacer. Y punto. Pero el acusador va a estar en su mente. ¿Por qué hiciste? De gana dijiste. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste? Y le va a atormentar. El acusador está haciendo eso todo el tiempo. Y el Señor Jesucristo, nuestro juez justo, cuando dice el nombre de Dios, uno de los tantos nombres es Jehová Tzidkenu, que es Dios es mi justicia. Pero ¿en dónde se reflejan todos los nombres de Jehová? En Cristo. Él es tu justicia. Pero el enemigo, no. Él va a estar acusándote y acusándote. Mas, sin embargo, mire cómo le dicen y le conocen a Satanás como un tizón apagado. ¿Qué hace un carbón fuera de la brasa? Mancha. No sirve para nada. Tú no quieres topar, si estás vestido de blanco al menos, y pasas por un lugar lleno de carbón, ¿qué haces? Te vas a un lado, no te voy a manchar, ¿no? ¿Cierto? Y corremos porque no nos gusta que nos manche. Entonces ahí le dice así, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Un carbón que está fuera de la brasa. Satanás va solo a dañar tu vida. No dejemos que él nos esté acosando nuestra mente. Daniel 10:13. Patrick. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Entonces, gracias, Patrick. El príncipe de Persia es un demonio que cuando tú tienes un propósito, un objetivo, te va a dar estorbo. Sí, está estorbando todo lo que tú quieres lograr. Por eso es importante que nos cubramos. Señor, bendito, yo voy de tu mano. Y cuando uno se levanta y ora, te acuestas en la noche, esas oraciones que tú dices, realmente oré. Esa situación que te hace entrar a la presencia de Dios y te hace reconocer
tus debilidades, tus falencias. La oración de intercesión es súper importante. A Dios le fascina cuando estamos orando por nuestros hijos, cerrando esta cadena y entregando. Todo eso nos está envolviendo en una burbuja de cobertura. Pero si usted se aleja de la casa de Dios, de su cobertura, porque lastimosamente es así, necesitamos pertenecer a un remanente, a una casa de Dios, a un órgano vivo, a una congregación. Fuera de ello, ¿qué sucede? El príncipe de Persia va a dar estorbo a los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y eso es lo que sucede. Seguimos con nuestro segundo enemigo. Dice que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Porque Satanás es real, ¿cierto? Él es real, tiene sus secuaces, tiene demonios, huestes, principados, potestades, que gobiernan las regiones, sectores donde se ha posesionado. No sé si usted entiende que cuando entendemos que Colombia, por lo menos la violencia, el narcotráfico, ya es un territorio ganado para Satanás. Sí, por aquí cerca vemos, cerca en la parte por el parque de la Magdalena, está mucho alcohólico. ¿Se ha visto? Y ellos están ahí, ese sector está ya ganado. Y ayer hablamos con Carmita que cuando detectamos estos sectores tenemos que ir a orar y me contaba sus experiencias y todo. Tienes discernimiento, San Roque, ladrones. ¿Has visto? Estos son sectores ya que los demonios se han posesionado. Y de la misma manera en nuestra mente, si permitimos todos los pensamientos, deseos aberrantes, lujuria, pornografía, adulterio, ¿qué más tenemos? Masturbación, fornicación y todos esos deseos aberrantes te instan los demonios que están en las regiones celestes. Hacen grupos, hacen chats, hay cosas terribles y gente que solo le gusta ver y mandar ese tipo de cosas, chistes de doble intención. Todos estos son demonios, familia. Entonces dice la pregunta, ¿por qué experimentamos derrotas espirituales incluso después de la salvación? Algunos se burlan de la idea de que hay un Dios, pero este es real, hay un diablo y es real. Pero las Sagradas Escrituras afirman que Satanás existe. Entonces, no, ¿cómo le culpan todo a Satanás? En verdad, cuando nos equivocamos o fallamos o criticamos, ay, es que Satanás me tentó y por eso hice, puede que sí, ¿no? En este tema, lo que queremos decir es que Él es real y que se abra nuestra mente a saber si de pronto está poniendo en nosotros un pensamiento de liviandad, que eso también es de Satanás. Si tienes un pensamiento liviano, no importa. Dios me ama, soy creyente, me congrego y están en la media. Es preferible que la gente toque fondo, que se caiga, que llegue al profundo de su debilidad, porque ahí toca fondo. Y sale, obviamente, desesperado a buscar a Dios. Pero cuando está en la media, ahí se mantiene y aprende a sobrevivir de una manera mediocre, buscando justificativos para hacer lo que hace. Por eso es importante que entendamos que Satanás sí es un enemigo real que nosotros tenemos. Dice que sus objetivos son alejarnos de Dios, frustrar los planes de Dios y causar división. Cuando tú sientes división en tu familia, Satanás está obrando. ¿Qué te toca? Unir. ¿Qué te toca? Dar amor, callar, sonreír. Que Dios te dé gracia. Señor, pon gracia en mí. Porque la gente cuando ya está tocado su corazón hundido con los demonios, ya le están oprimiendo, porque los creyentes nos oprimen, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que ir con las guerras espirituales que nosotros tenemos. Dice también, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que el Señor ha venido para darnos vida y para que nosotros la tengamos en abundancia. Viene a robar, matar y destruir. Yo no sé si les conté aquí o hablé con alguien, pero hay una corriente que se está levantando muchísimo y está convenciendo a los adolescentes que dice que si tú no recibes a Cristo, no estás en el bando de Jesús o de Dios, no importa. Nos quedamos en el de Satanás, dicen, porque sí existe. Y ahí gozamos, farreamos, bebemos, tomamos, estás con uno, estás con otro, esto es una locura. Y luego al final nos vamos con él y vamos a pasar gozando. ¿Crees tú que eso es real? ¿Cree el adolescente que tiene una recompensa de gozo y satisfacción? Falso. El final de Satanás es revolcarse en su propio fuego y en su propio dolor.
Y las personas en mantenerse martillando con el pecado o con la idea que tenían porque no le quisieron recibir a Jesús. Van a seguir en ese hábito horrible que se mantuvieron y Satanás va a presentar realmente su máscara, ¿cierto? Algo en la vigilia, hablamos de escatología, que son los tiempos finales, que en la vigilia de este año vamos a preparar escatología, pero con otra temática un poco más dinámico. Para los que estuvieron en la vigilia, un poquito nos dio hasta sueño, ¿no? Con el que nos estuvo compartiendo. Muy bueno, sí, pero vamos a tener otra temática para que entendamos cómo es este tema de los últimos tiempos con el Señor. Mateo 16:23, Ani. Dice, pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínense cómo le dijo Jesucristo a Pedro, atrás Satanás. ¿Usted ha tenido que decir eso a alguien? ¿Cierto? Qué bonito, dijo él, como ya vinieron, estamos aquí todos juntitos, hagamos 3 enramaditas y pasamos rico. Chévere, bonito. El Señor le dijo, no, esto no tiene que ser así. Atrás, detente, yo tengo que cumplir mi objetivo y mi misión. Cuando le dijo, no, Señor, por otra ocasión también le dijo, no te acontezca tal cosa, es decir, que se muera, que fue crucificado y que también murió, pero que resucitó. No entendía, no le amanecía todavía el propósito y todo lo que le venía a nuestro amado Salvador. Entonces le dijo, por favor, cállate. ¿Qué quiere decir? Cerremos nuestros oídos. La gente muchas veces te va a decir, eso te está pasando en tu proceso, entonces no te vayas si te está costando tanto dolor. ¿Y por qué tienes que ir? Y uno dice, sí, no, ajá, tiene razón. Así, cuando usted ve cosas que van a impedir su proceso, entonces usted ¿qué dirá? Atrás, calla Satanás, no demos oídos, porque él siempre va a buscar la mínima, ¿sí? Un huequecito pequeño y por ahí se lanza para abrir puertas enormes. Porque empieza con una idea que va lanzando a tu cabeza, una idea. Y esa idea ya se convierte en un deseo. Y ese deseo empiezas a maquinar y es una acción. Y esta acción ya te lleva obviamente a pecar en tus debilidades. Y estas debilidades ya son ataduras o cadenas. Ya te amarró y ya estás ahí. Por eso es importante freno de mano y salir de la situación en la que está pasando. Hechos 13 del 8 al 10 de Cris. ¿Aún puedes si puedes o no todavía? No, ya voy a... Katy, por favor. Dice... Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo, Hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y trucos del diablo, y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. ¿Ya? Gracias, mi Katy. Esta versión es la nueva, está lindísima, ¿no? Imagínense qué hizo el apóstol, él estuvo lleno del Espíritu Santo y fijando la mirada en él le dijo, tú, hijo del diablo, es decir, esta actitud que él tuvo es una actitud de empoderamiento. Tú tienes que estar empoderado, no tenemos miedo a Satanás. En las esferas o ámbitos que se presente a tu vida, no tenemos que tenerle miedo. Y en lo cotidiano, ¿cierto? Él se manifiesta usando a veces a las personas y quiere sacarnos de casillas, no se dice, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Le pregunta, no va a cesar hasta que venga Jesucristo. Tenemos que ser advertidos, usted se va a advertir, porque la gente aún más que no le camina se va a dejar usar. ¿Sí? Que nos va a provocar, nos va a sacar y te hace decir cosas. Y uno como creyente, porque perfectos no somos, después de discutir, de gritar, de hacer cosas, te quedas mal. ¿Les ha pasado? Por supuesto que sí. Vuelves a incurrir, te debilitas, confías, hablas, gritas, hacemos cosas y uno dice, ay Dios, ¿por qué me siento mal? Y es momento de arrepentirnos y de volver a empezar.
porque ese es nuestro Dios. Nos da la oportunidad de volver a empezar. Primera de Juan 3, del 7 al 10. ¿Lees, Ari? O le pasemos a Eri? ¿Te toca? Si alcanzas, no estás sin lentes. ¿Puedes darme lectura, Eddie, por favor? Primera de Juan 3, del 7 al 10. Hijos míos, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Gracias, Eddie. Clarito, ¿no? Familia, claro y súper confrontador. Ahí está, tenemos que practicar la justicia y tenemos que practicar el amor. Porque si tú dices, es que me cae mal, es que no le soporto, hagamos el esfuercito. Hagamos el esfuercito, ¿cierto? Y dígale, por fe le amo a Cristo. Y a fuerza de declarar, ¿sí? Porque tus oídos están escuchando y tú estás declarando, el adversario huye porque te va a poner tal vez acciones, situaciones que la persona diga o haga y te cae cada vez peor. Pero digamos, Señor, aquieto mi alma y le amo en Cristo. Por él también murió, por ella también murió. Le amo en Cristo, le amo, le bendigo porque eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí ve? Y también dice que practiquemos la justicia en la medida que nuestro corazoncito, ¿cierto? Miserable corazón, porque dice que misericordia viene de misere y cord, que Dios baja a la miseria de tu corazón. Esa es la misericordia que nosotros también tenemos que tener, entonces el enemigo no nos va a estar tentando. El tercer enemigo es la carne y Romanos 8, del 5 al 9, nos dice, ¿puedes leer de ahí, mi querida Soñita? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Sigue, corazón. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Excelente, Soñita. Gracias. Ahí está, familia. ¿Qué es lo que hace esta carne? Son los deseos, son las decisiones que tú tienes y todo aquello obviamente no te va a producir paz porque el ocuparse de la carne es muerte y una muerte en el espíritu. Por eso hay muchos zombies caminando por la vida y mucho muerto porque viven en sus deseos y sus pasiones desenfrenadas pensando que llenan un hueco y un vacío y a los 10 segundos se dan cuenta que no le llenó. Ni las mujeres, ni el licor, ni las adicciones, ni los amigos, ni el mundo, ni la fiesta, ni la discoteca, no te va a llenar, no te llena. Vas a resultar que estás más vacío porque lo poco que tienes se te quita y está escrito, ¿cierto? Entonces te absorbe este mundo caído, tu bendición, tu energía, tu positivismo que tienes por la llenura del espíritu y te absorben, te comen en 10 segundos y te quedas vacío. Y nadie te va a llenar, solo Dios te llena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mandato y el llamado de este día, freno de mano a tus decisiones. Freno de mano a lo que dijiste que estuvo bien, pero que hoy sabes, porque Dios te dijo y tocó tu corazón y dices, estoy mal. ¿Cierto? Entonces, pones un freno de mano y sales de ahí. Dice el Señor que nos
cuídanos, protégenos, sustenta, nos da recompensa, no es deudor de nada. El lápiz, la Biblia, los que acaban de adquirir su Biblia, el Señor no es deudor de nada. El esferito, el cuadernito, todo lo que tú traes, desinfectante, qué sé yo, esa lista hermosa que traen porque necesitamos para servicio de ustedes mismos. No es deudor de nada el Señor. Entonces, estando en una tónica tan bonita, nos dejamos engañar del enemigo y no le agradamos al Señor. Obviamente la carne es algo que tienes que lidiar tú y solo tú. Pero cuando saliste con estas batallas, sientes espectacular porque te has vencido a ti mismo. El enemigo prácticamente lo llevamos dentro y es la naturaleza caída, eres tú mismo. Y Satanás, viendo que aún no dejamos esas actividades, pensamientos, actitudes del pasado, del Egipto, entonces eres presa fácil para Satanás. Pero cuando te ve empoderado, cuando sabe que tú tienes tu convicción, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y eso hablas todo el tiempo. Entonces dice, ya con estito ya no puedo, me voy. Y eso va a hacer. Gálatas 5 del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisores, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, mi vida. Ahí dice la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué doloroso, ¿no? Qué doloroso, porque muchas veces tenemos cerquita, puede ser tu amigo, tu tío, tu hermano, tu primo, tu padre, pero que está en estas cositas, mire. Y la idolatría no es solamente ¿cómo son las estatuas o qué? Las imágenes, ¿cierto? No, porque tú dices, bueno, yo aprendí, entonces dejo a un ladito. Pero esta idolatría que a veces queremos al dinero, a los hijos, a la pareja, esto es parte de la carne. Tal vez a ti mismo te idolatras, te amas demasiado, excesivamente, por baja autoestima, por cargos de culpa, ¿no? Entonces, mire todo esto: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no dice solo estito. Todo lo que se asemeja a esto que alimenta la carne, ya te dije, dice que no heredarán el reino de Dios. Mateo 7, del 20 al 23, ¿a quién le toca? ¿Alcanza? ¿Te toca, Moisés? ¿Quieres leer? Ya léeme leyendo, está más cerca la Nati, ¿ok? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Será esto la carne? Esta es. Entonces, si unita, tienes, te lo pido por favor, este es el momento para renunciar, sacar, corta de tu vida, por favor, porque esta es la lucha que tenemos. Esta es la victoria que Dios nos tiene, que salgas de esa naturaleza que por herencia, por amigos, por debilidad, por lo que sea, pero está. Entonces tenemos que sacar de nuestra vida, tenemos que cortar. Dios está levantando un remanente. Dios está preparando un pueblo porque viene y viene pronto. Entonces, ¿qué te toca? Caminar, avance, marche. Y si está atrás, avise, me siento débil, por favor, oren por mí, porque el espíritu de Amalek te va a coger, te va a atrapar, te va a lastimar cuando estamos al último. Recuerde que somos un rebaño y estamos caminando, escuchando la voz de nuestro pastor, que hoy nos está diciendo el Señor, saca eso, una sola cosa que tú dijiste ahí, creo que estoy envidiando, estoy con pelea, estoy odiando, me caes mal, no te soporto. Si sale eso de tu boca, entonces dice que esas acusaciones salen del mismo infierno y lastiman tu lengua.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, reconocer la altivez. El Señor dice que le ve de lejos. Al de ojo altivo le hace un ladito el Señor, porque no le gusta. ¿Sabes por qué? Porque es una conducta demoníaca. Lo primero que Satanás hizo fue tener sus ojos altivos. Y al altivo Dios lo mira de lejos. La rebeldía. Gente rebelde, por favor, haz esto. No hacen, es rebeldía. Entonces, son conductas demoníacas por la condición que tenemos de herencia caída. También dice Efesios 4, del 26 al 31. Carmencita, ¿me das lectura, por favor? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Gracias, Carmencita. Mire, puedes enfadarte, sí, porque dice airaos, pero no pequéis. ¿Es cierto? Le molesta algo, hable, tal vez alce un poco la voz, pero dice que no podemos permitir que pase un día del enojo, que no se ponga el sol. Sí, no se ponga el sol. Tienes que llamar, ponte de a cuentas, porque eres presa fácil ¿de quién? De Satanás. Eres presa fácil. Habla, concluye. No te guardes lo que te hicieron, te duele, te lastimaron. Por favor, vaya, póngase a cuentas. No deje que pase un día más, quiere decir el Señor. Porque es importante, ¿cierto? Somos sellados por el Espíritu. Si tenemos las actitudes de ira, de enojo, de rencor, de resentimiento, para los que han hecho los 7 pasos, hay situaciones en las que ahí dice que debemos pedir perdón y arrepentirnos. Cuando nosotros decimos es que yo nunca más, son juramentos que estamos haciendo con nuestra lengua. Estamos diciendo aquí, obviamente se va, atas aquí, atas en el cielo. Desatas aquí, desatas en el cielo. Entonces, no somos nosotros Dios para no perdonar o no entender, pero sí tenemos que poner reglas sanas, porque los seres humanos tenemos que vivir con límites, ¿sí? Tenemos que tener límites, normativas, reglas en la casa, en la familia, con los hijos. Si usted no tiene en su hogar reglas o normativas, entonces es tierra de nadie. Necesitamos ponerles límites y los hijos tienen que saber hasta dónde. Y si pasa un poquito más, se quema, ¿sí? Toque la plancha, porque si no, va a terminar haciendo lo que quiere y no es correcto, no está bien. Romanos 6, del 12 al 13, Vic, por favor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ay, perdón, Vic. Gracias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gracias, Vic. Este versículo, querida familia, es determinante para nuestra vida. Dice que en ti, por favor, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Porque este cuerpo en algún momento va a tener que morir. ¿Sí? Nadie sabe si mañana cruzo la calle, me pisa un carro y me muero. Tenga la bondad, me entierran bonito y me extrañan. ¿Cierto? Pero dice que este cuerpo mortal que algún día va a perecer, tenemos que presentarle es a Dios, porque dice tienes que obedecerle, no a las concupiscencias, sino a Dios. No presentes tus miembros como pecado, como instrumento de iniquidad. A veces presentamos, nos vestimos, enfocamos y cosas de ese tipo. ¿Qué estás haciendo con tus ojos? ¿Qué estás viendo? Cuando ves lo que no es correcto, estás presentando a Satanás. ¿Qué estás haciendo con tus manos?
¿Cómo estamos cuidando nuestra dignidad, este cuerpo, ¿cierto? No podemos presentar como iniquidad, dice, sino que más bien lo presentemos a Él para instrumento de justicia. ¿Dónde presentas tu cuerpo a Dios como instrumento de justicia? En la alabanza. Cuando tú levantas tus manos, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, y así no tengas ritmo, vamos saltando por todo lado como locos, pero estás presentando tu cuerpo como instrumento de justicia, pero no ocultos en casa o donde quiera o donde estén, presentando los miembros de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿A quién le estamos ofreciendo? ¿Cómo estamos ofrendando nuestro cuerpo? ¿Cierto? Esto es súper importante. Este versículo nos confronta, pero es bueno porque también nos advierte. Para que no se diga es que como a mí no me dijeron, yo sigo nomás haciendo las cositas que se me ocurren. No es así, querida familia, no es así. También dice Gálatas 5:22 al 23, el tercer enemigo, la carne, vamos a ver la solución y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Recuerde que nunca dice los frutos, está diciendo el fruto, es uno solo, con 9 virtudes que tú tienes que trabajar. Si tú trabajas en el amor, puedes estar ahí todo un año, porque el amor implica muchas cosas de Corintios 13. ¿Sí? No es jactancioso, no juzga, no se envanece, no busca lo suyo, no es envidioso, ¿sí ve? No critica, no es egoísta, no se envanece. Entonces empecemos a trabajar para que no solamente quede aquí y luego ya se acabó todo el asunto. También dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es el antídoto, este es el remedio y la solución para la carne. Por favor, usted es un militante en servicio activo y tiene que dar rendición de cuentas a su autoridad máxima, que es nuestro Padre. Él es nuestro jefe y autoridad. El general de generales, ¿no? A Él nos presentamos porque estamos en servicio activo. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, y para allá vamos, familia. Conclusión. Dice, el mundo, Satanás y la carne no pertenecen a los nacidos de Dios. Ya tenemos victoria y no aceptamos la naturaleza caída porque en Jesucristo tenemos una nueva genética. No hay justificativo. Usted le recibió y tiene ya una nueva genética a la cual tiene que adaptarse y apropiarse. Creemos, dice, que en Jesucristo tenemos potestad sobre todo lo que se opone a Jesucristo y por su sangre tomamos autoridad. ¿Para qué? Para destruir, derribar, arrancar, cortar, consumir todo lo que nos daña de parte de estos enemigos. Tienes autoridad y dices, ahora sale de mi vida y sale de tu vida. También dice, por fe decidimos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser guiados a toda verdad. Resuelvo caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El que satisface los deseos de la carne, siempre, familia, termina con vergüenza. Terminamos avergonzados porque la carne obviamente te va a dar como resultado corrupción, es decir, destrucción. También dice el Señor, renuncio al dominio del mundo sobre mis emociones y presento mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo y santo y los miembros de mi cuerpo como instrumento de justicia. Decido ser fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. No pongo mi confianza en la carne, sino en sus armas divinamente poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas mentales, espirituales y emocionales. Amén. Familia, nos ponemos en pie para orar, por favor.